Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio Garzón y pertenezco al programa de Ingeniería de Software. A continuación, pues voy a explicar o presentar eh, pues la aplicabilidad que tiene la teoría de conjuntos en la ingeniería de software, con cómo se aplica. Entonces, lo primero que pude identificar es que se aplica cómo aplicamos la teoría de conjuntos en las bases de datos. Entonces, al nosotros hacer el esquema o ya la estructura, idear la estructura de una base de datos de un aplicativo que estemos desarrollando, eh, podemos darnos cuenta que usamos la teoría de conjuntos. ¿Por qué? Porque lo ideal en las bases de datos es hacer una tabla especificando, siendo lo más específico en cuanto a categorías. Entonces, si yo tengo una base de datos de, qué sé yo, de celulares, pues tengo una base de datos de materias primas, una base de datos de software, una base de datos de hardware. En cada base de datos tiene cada tabla, perdón, de la base de datos tiene su característica fundamental y, y que puede tener elementos de otra tabla o otro conjunto y pues de ahí se van relacionando. Entonces, eso es como lo que se puede identificar en las bases de datos y que vamos a usar en nuestra profesión. Como más específico, podemos utilizar como ejemplo la unión de conjuntos. Cuando nosotros hacemos unas bases de datos, podemos hacer la unión de tablas para realizar una consulta muy general. Podemos también hacer eh, lo que nosotros llamamos left join o right join, que es como también aplicar los conjuntos, la teoría de conjuntos de este conjunto A o esta tabla A con este conjunto B, eh, cuáles son los únicos elementos de B y cuáles son los únicos elementos de A. Entonces lo podemos aplicar igual en consultas en bases de datos. También podemos aplicar la intersección de conjuntos, perdón, que es el famoso inner join que nosotros hacemos en consultas en bases de datos, donde solo vamos a obtener los datos muy comunes o comunes de dos o más conjuntos o tablas. Entonces ahí también aplicamos un principio importante. ¿En qué más lo podríamos aplicar? Entonces, en cuanto a lenguajes de programación, eh, siempre vamos a usar algo muy importante que es los famosas listas o arrays, donde agrupamos ciertos objetos o o variables o valores o cantidades, etcétera, que nos permiten hacer unas operaciones más rápidas y más organizadas de nuestro lenguaje de programación, de nuestra estructura de datos y nuestro flujo del programa. Entonces, de la misma manera que en los conjuntos nosotros agrupamos por clase, por su determinada clase o categoría, nosotros también podríamos hacerlo en el lenguaje de programación. Hay arrays donde podemos decir que el array A contiene solo los números pares o el array B que contiene los números primos. Entonces, así lo podríamos utilizar en el lenguaje de programación. Inclusive, aquí lo comento que tiene como una sintaxis parecida donde usamos corchetes para indicar que es un array y igual que en la sintaxis de los conjuntos. ¿Cómo más lo podríamos aplicar? En inteligencia artificial. Entonces, al igual que en el lenguaje de programación, pues en la inteligencia artificial, eh, esta inteligencia, este desarrollo puede identificar el input de información que requiere y debe tener la facilidad de hacer subgrupos o subgrupos de información para que el output sea lo más claro y preciso de acuerdo a la situación que la inteligencia artificial esté observando o esté captando. Entonces, un ejemplo como esto. Yo tengo a Alexa, voy a mostrarla por acá. Aquí está Alexa, yo la tengo, yo la uso. En este momento pues está apagada. Y en Alexa
Es muy fácil indicarle a ella, yo tengo una lista en Spotify, una lista de música, entonces yo le digo, esto es mi favorita, y ya me la agrupa en un subgrupo de la música que yo escucho en mis favoritas. Entonces, eso es lo que se llega a los conjuntos. Entonces, cuando yo le diga, Alexa, solo quiero escuchar mi música favorita, ella ya no va a tener que encontrar en un grupo grande de categoría de música completa, sino pum, a un subgrupo donde es mi música favorita y solo me va a reproducir eso. Entonces, eso es lo que hay que llegar a entender sobre la teoría de conjuntos, que es muy aplicable en la ingeniería de software. Y la pregunta pues que sugiero o planteo para mis compañeros es cómo podría relacionar el machine learning con los subconjuntos. Entonces, partiendo que Machine Learning es un poquito más estadístico en ciertas ocasiones. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero haya satisfecho algunas inquietudes. Hasta pronto.